¿Qué tal? Buenos días, gente de Villaguay, ¿qué dicen? Bien, estoy grabando este video que es el de la clase uno de la historia de la psicología espiritual, porque hubo gente que obviamente no pudo tomar la clase uno. Entonces bueno, para aquellas personas que no pudieron tomar la clase uno, voy a dejar este video aquí grabado y pasárselos a ustedes para que justamente lo puedan ver y escuchar. Es importante esto para el inicio de cómo y de dónde viene todo esto, ¿sí? Y de dónde tomé yo para la creación también de este grupo Integridad del Ser. Tardé unos cuantos años en hacer esto, no es que fue en la inmediatez, ¿sí? Eh, Desde mi despertar espiritual, desde este proceso que yo me tocó vivir en lo personal, hasta poder descubrir todo esto y poder munirme de muchos elementos, búsqueda de esos elementos, investigaciones de esos elementos, inversión obviamente del tiempo para poder hacer todo esto. Solamente en ese tiempo lo sentía hacerlo, no sabía por qué, ¿sí? Pero lo empecé a hacer y me llevó su buena cantidad de años, digamos, acomodar todo eso en mi cabeza y después hacerle o darle una identificación, como es esto de la psicología espiritual. ¿A qué me refiero con esto de la psicología espiritual? Porque obviamente no está avalado por nadie y muchos que escuchan esto, sobre todo profesionales, colegas, que puedan escuchar esto de la psicología espiritual, van a decir que no existe. ¿Sí? Y digamos como que está en sus razones, tienen parte de razón de esto, del que no existe, porque no existe nada todavía. Recién ahora, a través de todo esto que estoy haciendo, estudiando, investigando y todo lo demás, y llevándolo a la práctica hoy, está dando su resultado. Entonces, así como Sigmund Freud, que es el padre de la psicología, y que él también tuvo que luchar muchas veces contra estas adversidades que hay en la sociedad, ¿no? Porque, a ver, ¿de dónde viene esto? ¿Dónde lo sacó? ¿En qué universidad lo dan? No, no lo dan en ninguna universidad. No lo tienen esto, ¿sí? Yo lo empecé a acomodar, empecé a ver y empecé a darme cuenta, a sentir, o sea, obviamente iluminado por justamente de esto se trata del espíritu, que darme cuenta que nosotros nos manejamos con el espíritu y no estaba errado, porque al hacer todas mis investigaciones y después acomodar todo lo que en mi cabeza, todo lo que era ese despertar espiritual, empezó a tener sentido. Así que bueno, les cuento porque llegó a mis manos en su momento esos famosos escritos que eran considerados apócrifos y que cuando los leí no entendía por qué eran apócrifos o por qué no estaban contemplados dentro de la Biblia o el Nuevo Testamento. Así que bueno, lo que intenté hacer es justamente recabando toda esa información, armando esto para explicar o para dar a conocer, ¿sí?, el origen de lo que es la psicología espiritual y de dónde lo tomé yo para hacer esto. Esto no es nuevo, no es algo que obviamente en ese tiempo no se ponía así. Yo le puse en este tiempo psicología espiritual, pero sí ya hablaba de esta metodología, digamos. Yo hoy también lo utilizo así como una metodología, pero ya se decía y era el origen de todo esto, al menos mi mirada, ¿no? Era el origen de todo esto, o sea que teníamos que mirarnos para adentro, que había que cambiar ese concepto en este tiempo hoy, ¿sí? Así que bueno, un poco contarle también toda esta movilización interna que tuve y que hoy lo puedo plasmar, escribir, hacer y transmitir, que tal vez en el futuro, no sé si lo voy a lograr yo, pero en el futuro tal vez alguien sí lo pueda lograr. Si soy yo, bueno, fantástico, mejor, pero no lo sé, no tengo la menor idea. Como siempre digo, no sé cuánto hilo me queda en este carretel de la vida y si lo logro, bueno, fantástico. Por ahora estoy transmitiéndolo, compartiéndolo, diciéndolo, ¿sí?, para que tal vez en el mañana alguien pueda tomar esto y pueda convertirlo en algo, digamos, que no esté considerado que esto no es viable, ¿sí? Por eso primero estoy haciendo todas estas prácticas y demás y transmito todo esto y la gente obviamente empieza a tener sus repercusiones. Así que nada, gente de Villaguay, que para esto es el video,
voy a iniciar esto que es la clase 1, que es un poquito la historia, ¿sí? Y ahí vamos desasnándola también y compartiéndosela con ustedes, aunque no los tenga y no interactúe de forma directa, estando en la presencia, pero sí voy a hacer como que sí están ahí, ¿sí? Y que yo empiezo a deducir porque me gusta detenerme, analizarlo, darle más detalles en ese momento, ¿sí? Así que bueno, para mí ustedes están ahí. Así que gracias por estar ahí, gracias. Bien, gente, el relato dice así, o la historia, o el inicio de esta psicología, del origen de la psicología espiritual, dice así, y lo relato desde, digamos, la parte contemporánea, que es de estos años, por aquí, ¿no? Ahí por la época de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, comencemos explorando uno de los hallazgos más importantes e impactantes en la historia religiosa reciente, que es el Evangelio de Tomás. Yo tomo y pongo porque gran parte de esto está tomado desde ese Evangelio, pero también tiene influencia del Evangelio de Santiago, de Felipe, de Juan y también de María Magdalena, ¿sí? Pero el grueso de todo esto, de todo lo que está aquí, exploración, palabras, expresiones que puse, historia, todo están puestos desde el Evangelio de Tomás. Bien, lejos de las clases convencionales de los estudios bíblicos que se han hecho a lo largo de todo este tiempo de nuestra historia, ¿no? Este documento estuvo oculto en las profundidades de Egipto durante más de 1000 años. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que de acuerdo a estudios también y análisis que se han hecho, esos escritos que estaban ahí fueron los restos que quedaron cuando se escribe la Biblia, ¿sí? Porque le pidieron a todos los que transitaron, conocieron o tuvieron alguna cercanía a Jesús y a sus vivencias también, a sus dichos, qué era lo que él había vivido, contado. Oí que gente que pudo haber estado tal vez circunstancialmente en un lugar, no siempre con él como fueron los apóstoles, ¿no? Que pudieron también transmitirle algún tipo de relato o de historia de esto. Bien, esos escritos que lo juntaron en ese tiempo, cuando se empezó a escribir la Biblia ya por 50 años después de la muerte de Jesús, se empezaron a juntar todos esos elementos, ¿sí? Obviamente que utilizaron algunos, o no todos evidentemente, y otros quedaron guardados en tinajas o en grandes recipientes, ¿sí? Y guardados, escondidos más bien, porque no quería que nadie tenga acceso a esos escritos, porque ya se había empezado a formar esa Biblia, ¿no? Esa originaria Biblia. Bien, esto estuvo oculto durante más de 1000 años. No fue hasta 1945 que esta serie de dichos atribuidos a Jesús salió a la luz, ¿sí? Entre los manuscritos de esa localidad llamada Nag Hammadi, ¿sí? O sea, estaba en una cueva que unos pastores, unos chicos, lo encuentran, ¿sí? Bien, las instituciones eclesiásticas de ese tiempo, y también del año 45, estoy diciendo, las instituciones eclesiásticas de ese tiempo, del año 45, no mostraron gran entusiasmo por esto, por este descubrimiento. O sea, simplemente, yo no sé si puedo decir que sabían o no sabían, no sé, me imagino que tal vez sí tenían ideas, ¿sí? O que había algún tipo de conocimiento, que en algún lado estaban estos. Bien, esto es lo que ellos creían, o sea, no le dio demasiada trascendencia, simplemente, bien, quedó ahí y no lo incluyeron, y no sé si no lo han estudiado, yo creo que sí, porque son escritos antiguos, entonces la Iglesia también toma eso solo como a modo de estudio, no para afirmar algo, porque tampoco sabían que estaba, porque no se firmaba esas cosas, o al menos no se utilizaba eso, ¿sí? En ese tiempo solo se escribía, después se identificaba, pero en ese tiempo nadie como que lo dejaba como una rúbrica, decir esto es mío o es de aquel o es del otro, ¿no? Bien, el Evangelio de Tomás subvierte las expectativas tradicionales
Se diferencia de los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, porque no relatan ni milagros ni la crucifixión. No lo ven a Jesús o no relatan eso. Ellos cuentan otra cosa, ¿sí? O al menos es lo que yo voy a relatar y es lo que encontré ahora. O sea, no relatan lo que tiene que ver con la crucifixión y la resurrección tampoco. En cambio, o sea, ellos tienen otra mirada, ¿sí? En cambio, ofrece una transmisión cruda y directa de los pensamientos de Jesús, desafiando el núcleo del dogma, ¿sí? De este dogma cristiano, convencional que se había o que se instaló ya también en el año 45, ya estábamos con todos esos dogmas aquí. Aquí Jesús no se presenta como un Mesías lejano, al menos en los relatos de esos escritos, ¿no? Sino como un mentor que despierta lo divino en cada ser. O sea, esta es la base de que yo tomo para la psicología espiritual. O sea, buscar lo divino en cada ser. Si cada ser somos una entidad divina, si tenemos esa esencia de Dios en nuestra parte de materia, si se quiere, pero eso no es mala materia, en la materia está la expresión, pero lo tenemos adentro, en nuestro interior, en nuestro corazón, lo tenemos, lo tiene en nuestro espíritu eso. O sea, nosotros tenemos, porque nuestro cuerpo está formado por 3 cuerpos a la vez. Tal vez mucha gente no lo sepa esto, ¿sí? Hay un cuerpo espiritual, un cuerpo emocional y un cuerpo material, que es el que vemos, ¿sí? El cuerpo espiritual es el que trae la información propia de la creación del todo, del universo, ¿quieren llamarlo? Fantástico, no hay problema. Del universo, eso lo sabe el espíritu que tenemos. Nosotros estamos dentro, o tenemos dentro, mejor dicho, un cuerpo espiritual, que es el que conduce toda nuestra vida. Después tenemos el cuerpo álmico o cuerpo emocional también llamado, que representa dónde se originó todo esto, que sería en el universo. ¿Sí? O sea, en el universo se origina todo esto. La vida como en sí mismo, esa gran explosión que fue el Big Bang. ¿Sí? Bien, pero Jesús en su prédica acá, justamente, nos vino a traer eso, que no se presenta como un Mesías lejano, ¿no? Sino como un mentor que despierta lo divino en cada ser. Más aún, propone una idea revolucionaria. El reino de Dios reside dentro de nosotros. O sea, Él vino a romper con eso. Y no vino a decir que teníamos, de acuerdo a este evangelio de Tomás, de Santiago, de Felipe, Juan y María Magdalena. O sea, Él dice que el reino de Dios está aquí, dentro nuestro, que no lo tenemos que mirar afuera, no tenemos que esperar. Nosotros somos ese Mesías también. Somos parte de ese proceso y esta parte muchas veces nos cuesta un poquito entender. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años tenemos guardado en nuestro interior, a través de todo lo que les pasaron a nuestros ancestros terrenales, ¿sí? Nosotros tenemos ancestros terrenales, pero también tenemos ancestros espirituales. Y obviamente como de eso no se habla porque no se sabe, vamos a poner así, no se sabe, sí lo sabemos todo, pero no se sabe porque todavía nadie está trabajando sobre eso, ¿sí? Pero por ahora, para entender también todo esto, por eso esto también, este tipo de información suele ser muy reveladora para entenderla y comprenderla. No es que yo lo que estoy diciendo aquí es la verdad, no. Simplemente algo me iluminó. Mi tarea aquí, como mi propósito, es esto, porque si no, ¿cómo llegó a mis manos? ¿Cómo hice esto y cómo estudié todo esto? O sea, no es que me convierto y ni quiero ponerme en ese lugar de especial, no, simplemente me dieron esta tarea espiritual y la tengo que hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? No es que no me pongo mal, no, pero tuve que luchar contra muchísimas adversidades también que tuve, propias, ¿sí? Propias de mis propias limitaciones, pero también propias de la sociedad donde me tocó vivir. Bien,
Entonces decíamos que aquí Jesús se presenta que no se presenta como un Mesías lejano, sino como un mentor que despierta lo divino en cada ser. Y en esto se basa la psicología espiritual. La psicología espiritual para ir a trabajar lo que está dentro de cada ser, que se descubran a sí mismos. No, la psicología convencional habla de vínculos y relaciones, habla de conflictos, ¿sí? De una convivencia, de mejorar esa convivencia, de tener otra mirada de las cosas sociales donde estamos. Está fantástico. Agradecido a la psicología convencional, agradecido a Sigmund Freud. Pero también Sigmund Freud tuvo en su tiempo a Carl Jung, que era un ser espiritual, que vino a ampliar también los conocimientos que tenía Sigmund Freud y vino a ponerle esa mirada espiritual. ¿Sí? Carl Jung es un, digamos, pionero en esto. Yo no quiero que solamente cargarme yo con todo esto o decir, no, desde mi ego, que no, para nada, en absoluto. O sea, tomar también lo de Carl Jung. Lo que pasa es que yo tomé el Evangelio de Tomás y lo traje hasta aquí, ¿sí? Salteando en este caso a Carl Jung, pero no quiero dejar de mencionarlo. O sea, Carl Jung es importante también porque virtió en esta corriente de la psicología el aspecto o la mirada espiritual. Tal vez son una expresión espiritual. No es, o sea, agradecido a Carl Jung por todas las cosas que he aprendido porque he leído muchas cosas de él. ¿Sí? O sea, me gusta, también me interesa todo lo que tenga que ver con la espiritualidad, y aquellos que ya en ese tiempo, en 1869, cuando Sigmund Freud abordaba todos estos temas y también empezaba a presentar a la sociedad lo que él miraba, veía, y que aparezca Carl Jung a hablar también de un aspecto espiritual. En ese tiempo me imagino que había sido súper revolucionario. O sea que creo como lo es hoy también, porque hoy, al tener esto y yo llamarle psicología espiritual, causa cierta revolución en la gente. ¿Sí? Y se dan cuenta, o sea, empieza uno a darse cuenta, esto era por acá, pero está bueno, claro que sí, entiendo, me identifico, no todo el mundo, pero aquellos que lo hagan, bienvenidos, ¿sí? Bueno, esto es el punto donde quiero llegar, por eso es importante esta expresión, que el reino de Dios no está afuera, no está lejano, sino dentro nuestro, y que Jesús vino a mostrarnos y vino a despertarnos en nosotros esa divinidad que tenemos, ¿sí? Entonces, claro, visto desde ahí, somos una divinidad como Dios o como Jesús aquí. Sí, claro, sí. Pero ¿quién nos llevó quién nos enseñó a mirarnos hacia adentro? ¿Y quién nos acompañó a ir hacia adentro? ¿Quién nos dio los elementos para mirarnos a nosotros hacia adentro? O sea, yo lo que digo desde esta psicología espiritual, lo que aprendí en esto y lo que desde esa enseñanza, es que los problemas van a estar, seguro que sí, y nadie va a estar exento de no tener problemas, porque el problema en sí mismo es un aprendizaje. El problema está puesto ahí, o el inconveniente, o los problemas de vinculaciones, afectivos, las carencias que podamos tener, están puestos ahí. Claro que sí, pero ¿para qué? Para enseñarnos, para que nosotros aprendamos. ¿Sí? Pero si nosotros lo ponemos desde esa mirada espiritual, desde esa mirada profunda del ser, no vamos a tener problemas en solucionar un problema, porque lo vamos a mirar desde el amor, desde la comprensión, desde la sabiduría, desde la dicha, desde la paz, desde la felicidad. Entonces el problema se soluciona solo. No va a haber problemas. Yo digo esto y parece una locura. ¿Sí, gente? O sea, parece una locura. ¿De qué dice este? No. O sea, lo que pasa es que al no tener experiencia de que hubo gente que lo experimentó y gente que lo llevó, sí, aquí desde la terapia que hacemos aquí, sí, inclusive hace unos días estuvo Eduardo dando una charla ahí en Villaguay y él expresaba eso también. O sea, esto te hace mirar el ser, eso te hace mirar tu interioridad. Hagan terapia, tienen trauma, hagan terapia, decía él, ¿sí? O sea, háganlo, no se queden con eso, busquen ayuda. Pero esta terapia en particular me hizo ver quién era yo, porque yo podía mirar el problema y solucionarlo. Claro que sí, claro que es válido también, claro que sirve. Sí, no estoy diciendo en contra, sino simplemente que esta metodología anexa ese conocimiento de uno mismo.
Y no queda como el conocimiento solo de una misma, como una metáfora o una expresión solamente. No, hay que ahondar adentro, saber cómo estamos formados, saber cuáles son nuestros orígenes. Nuestros orígenes no solamente ancestrales, sino también espirituales. Como esto no se habla, no se dice, parece una utopía, ¿no? Bien, vamos a continuar porque si no se va a hacer demasiado largo esto. Bien, el reino de Dios reside dentro de nosotros, no en el cielo o en un futuro lejano, sino aquí y ahora, ¿sí? En nuestro interior. Esta perspectiva no solo es una visión mística, representa un desafío directo a las estructuras eclesiásticas que han monopolizado la salvación durante siglos. Yo no encontré otras expresiones, o sea, pido disculpas si a alguno lo ofenda esto, porque parecería que estuviera atacando a las estructuras católicas. No quiero atacarlas. No es mi intencionalidad, ni sirve de nada que yo ataque al otro, no. Yo quiero dar este conocimiento, yo quiero dar lo que me suscitó dentro mío, en mi interior, ya sea en mi corazón, en la conciencia, bueno, en mi interior en general. Y no quiero ser antagónico con el otro, no, quiero contribuir a esto, quiero verter una expresión y una colaboración con esto. No quiero ser que esto sea mi verdad y la otra no nos sirve, no, tampoco eso. ¿Sí? Entonces, pero mi expresión era que parecería que sea un desafío directo a las estructuras eclesiásticas que han monopolizado la salvación durante siglos, ¿no? Jesús sugiere que lo sagrado no está confinado a las grandes catedrales, ¿sí? Ni reservado para el clero solamente, porque todos somos hijos de Dios, entonces no solamente para aquellos que estudian, sino todos tenemos acceso. ¿Pero por qué tenemos acceso a todo? Porque lo tenemos acá, no está afuera, no, acá está, en nuestro interior, ¿sí? Sino que es accesible para todos, de manera personal y directa. No tenemos que salir a buscar, que tal vez haya alguien, como en este caso me toca a mí, ¿sí? Grabar esto, darle estas clases o ofrecerle estas clases, ¿sí? Que me toca a mí, pero yo no soy la palabra autorizada, digamos, de decir que esto es lo que vale y lo otro no vale. No. Quiere solamente esto, lo que quiero yo es poner más información a esto, simplemente para que cada uno lo analice. Pero esta terapia, este tipo de terapia, el origen de esta psicología espiritual es que se basa en esto, para que cada uno de nosotros se descubra a sí mismo. ¿Sí? No es que estoy diciendo que lo otro no vale, no. ¿Sí? Vale también, pero también quiero dar a conocer esto, ¿sí? Para dárselo a ustedes. Y que lo incluyan también, no que a lo otro lo despojen. No, que lo otro no vale y vale esto, no, tampoco. Si el reino de Dios está dentro de nosotros, entonces el contacto con lo divino es inmediato y personal. No tenemos que estar esperando autorización de nadie, ni tenemos que, y siempre voy a decir lo mismo, que solo ir a la iglesia y ahí encontramos, no, lo encontramos en todos lados, ¿sí? Lo encontramos en todos lados a Dios, y está con nosotros, está en nosotros. Este es el punto, ¿no? Si no, hay historias, ¿sí?, que revelan también esto. Con Santa Juana de Arco, fue quemada. ¿Por qué fue quemada? Porque ella dijo, yo hablo con Dios. Y no estaba en ninguna iglesia, estaba presa, previa a Santa Juana de Arco, previo a su inmolación, a su entrega. Y ella dijo hasta el último momento que ella hablaba con Dios. Y era verdad, claro que sí, yo no tengo dudas, porque también me pasó a mí. O sea, yo hablo con Él. Y digo una intimidad también, ¿no? Me carajeo con Él. Sí, porque le pregunto, ¿qué? Bueno, y Él con todo su amor me contesta. O sea, wow. Bueno, María, Santa Juana de Arco,
le pasó lo mismo, pero ella se comunicaba, ¿no? Y venía el sacerdote de ese tiempo y le decía, che, decí esto porque si no eso es como una herejía, se veía. Sí, como algo que no correspondía, algo pagano, algo malo, no. Y ella decía, no, si yo hablo con Dios. ¿Sí? Bien, si el reino de Dios está dentro de nosotros, entonces el contacto con lo divino es inmediato y personal y sin necesidad de mediadores. Sin necesidad. Tenemos que buscar un momento, un espacio para encontrarnos solo con Él, y lo podemos hacer en cualquier lugar, en cualquier momento. Sí, no solamente porque vaya a una iglesia. ¿Sirve ir a una iglesia? ¿Te sirve? ¿Le sirve? Sí, vayan. Póstrense ahí frente a la imagen. Pero Dios es todo. Está en todos lados. ¿Sí? Dios es la vida misma. ¿Sí? Si quieren postrarse, póstrense en cualquier lugar. Vayan y póstrense ahí. Queden postrados ahí y hablen con Él. ¿Cuál es el problema? Aquellos que le sirven y se sienten identificados en una iglesia y postrarse frente a la imagen del Cristo, sí, a la Eucaristía, donde está sí, sirve, vale, está bien. No digo que no. Sí, háganlo. Si les sirve, porque es lo que siento, ¿sí? Y lo que se siente no se discute. ¿Sí? Uno lo siente. ¿Quién puede saber lo que yo siento? Solo yo. Solo ustedes saben, ¿sí? Dejen guiar esa vida. Ese sentir viene del Espíritu. Bien. Ahora surge la pregunta, ¿por qué se ha mantenido oculto un mensaje tan poderoso? ¿Por qué el Evangelio de Tomás no fue incluido en el Nuevo Testamento? ¿Sí? Ya lo voy a decir también por aquí, dónde y en qué tiempo se hizo ese Nuevo Testamento. ¿Sí? Y se dejó que se perdiera en el desierto de Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué un material de tan noble conocimiento también no se incluyó en esto? Mientras que otros evangelios fueron canonizados, ¿sí? Como el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Posiblemente porque no coincidía con la narrativa controlada que la autoridad eclesiástica deseaba perpetuar. O sea, tal vez, digo, no, o sea, no es que lo pongo como una acusación, digo, no, tal vez, porque si no, no entendería desde qué lugar. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no incluyeron esto? Tal vez puede ser por eso, sí, tal vez. Pues no lo sé, es la que se me ocurrió a mí en este momento, ¿sí? Una que centraliza el poder en pocas manos, en vez de democratizarlo, o sea, en vez de darlo a conocer a todo el mundo, ¿no? El Evangelio de Tomás, probablemente escrito tan temprano como en el primer siglo, como el resto, o sea, que se escribieron obviamente contemporáneos de los evangelios reconocidos, ofrece una visión que pudo haber circulado entre los primeros cristianos, incluso antes que algunos textos del Nuevo Testamento también. Pero sin embargo fue tachado de herético y ocultado por ser considerado subversivo. Claro, era un despertar en el otro, era una cosa que venía a revelar, que en realidad es lo que vino a hacer Jesús aquí en su prédica, vino a revelarnos cosas. ¿Sí? Y se encontró con una pared enorme, inmensa, ya en ese tiempo, y que hoy también pasa con esto, ¿sí? Que fue la ignorancia. Vamos a seguir tomando este relato. Bien. El Evangelio de Tomás, posiblemente escrito tan temprano como el primer siglo, contemporáneo a los evangelios reconocidos, ofrece una visión que pudo haber circulado entre los primeros cristianos, incluso antes de algunos del Nuevo Testamento, ¿no? Y sin embargo fue tratado de herético y ocultado por ser considerado subversivo. En sus páginas Jesús nos habla en enigmas que revelan verdades más profundas, instándonos a buscar el conocimiento por nosotros mismos. O sea, tenemos que buscarnos, ahonden en su interior, pero
nosotros lo decimos como una expresión, y yo también lo digo desde aquí, desde las terapias, que tienen que ahondar en su interior. Pero si no les explico por qué tienen que ahondar en su interior y hacia dónde tienen que ir a buscar, y dónde tienen que ir a buscar, y cómo empezar a conectarse, cómo lo van a hacer, solo queda como una expresión, porque nadie explica eso, solo decimos como una metáfora, che, hay que buscar en el interior. ¿Y cómo? ¿Qué es lo que hago? O sea, ¿cómo lo hago? ¿Sí? Nos cuesta, claro, nos cuesta entender esta parte. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo realmente puedo hacer eso? Si nadie me explica, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que desde la psicología espiritual hacemos aquí, o hago a partir de mí, que empezó también todo esto, que transmito, porque tengo gente que colabora conmigo, que está aquí, que hoy son pares, ¿sí? Y que vamos caminando, cada uno haciendo lo suyo. Pero yo transmití también todo esto. Y que tenía que ver, que todo eso estaba dentro suyo. Y que sacaban conocimiento y me decía, ¿y dónde salió esto? Si yo no lo sabía, no tenía ni idea. Y no leí nunca un libro, ¿y cómo es que sale? Lo mismo que me pasa a mí, el conocimiento lo tenemos adentro. ¿Sí? Y nunca nadie nos dijo nada, nunca nadie nos dijo cómo buscarlo y de qué manera. Bien, yo acá lo digo también, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver, el Evangelio de Tomás posiblemente, bueno, como dije, escrito en ese tiempo también, ¿no? Que fue tachado de herético y ocultado por considerarse subversivo. En sus páginas Jesús nos habla de enigmas que revelan verdades más profundas, instándonos a buscar el conocimiento por nosotros mismos. Él nos insta, nos lleva, nos empuja para eso. Jesús expresa, si sacas a la luz, esto es bíblico, si sacas a la luz lo que llevas dentro, eso te salvará. Si no lo sacas, te destruirá. O sea, esto es lo que hacemos aquí, o lo que yo hago desde esta psicología espiritual. Voy a revelar, porque siempre digo eso y se los digo hoy también a ustedes. Si ustedes tienen algo en su interior y no lo sacan, no lo dicen, no lo expresan, Eduardo en la charla del domingo, ahora reciente, domingo pasado, ¿sí? Eduardo lo dijo claramente ahí también. Busquen ayuda profesional, busquen. No importa que sea esta psicología o la que sea, pero busquen, porque si no hablan, no lo sacan, solo van a escaparse, solo van a taparlo y poner excusas. Sáquenlo, díganlo, ¿sí? Exprésenlo. Hoy él decía, yo estoy acá muerto de miedo, pero la diferencia entre ese Eduardo de antes y este Eduardo de hoy es que realmente estoy enfrentándome con este miedo. Y lo estoy haciendo. O sea, antes no me enfrentaba, solo corría o lo tapaba. O solo ponía excusa para no ir a terapia conmigo, ¿no? Le decía con Miguel, voy a terapia con Miguel, y le ponía cualquier excusa. Escapaba o lo tapaba también, ¿sí? Entonces me daba cuenta que eso no me salvaba. Al contrario, ¿sí? Me destruía. Hasta que me di cuenta de eso y ahora, por eso estoy acá frente a ustedes hablando, decía Eduardo. Con todo el miedo del mundo, pero hablando, enfrentando este miedo. Este no es un credo de pasividad, como se predica en muchos púlpitos, ¿no? Hoy en día, sino un desafío a reconocer y despertar a nuestra verdadera naturaleza espiritual. Nunca nadie nos dijo que teníamos una naturaleza espiritual. A lo largo de los tiempos, estoy diciendo, ¿no? A lo largo de los siglos, por ahí hoy sí se menciona más, hoy sí se dice más, ¿sí? Pero en tiempos no había nada de eso. Los líderes eclesiásticos de la antigüedad debieron reconocer el potencial disruptivo de tal mensaje, una doctrina que promueve el despertar espiritual individual, ¿sí? O sea, que cada individuo debe buscarse a sí mismo. Podía sacudir los cimientos mismos de ese control, que se llevó a hacer esto para ese control, que las masas fuéramos ahí, ¿sí? Ellos necesitaban seguidores dependientes, o sea, como que, ellos necesitaban seguidores dependientes, no individuos autorrealizados. Claro, o sea, despertar, cada ser que despierte, ustedes que están ahí,
que despierten en todo esto, y de esto se trata este origen de la psicología espiritual, es que también despierten. O sea, las herramientas no están afuera, que alguien venga y abra o les permita a cada uno de ustedes abrir, como me están permitiendo a mí, transmitirle todo esto. O sea, eso significaría como que abrimos una puertita ahí en nuestra conciencia para que salga todo lo que ya está en nuestro interior. Sí, pero nadie nos dijo que veníamos con eso. Solo pensamos que teníamos que ir a leer libros o lo que sea, a estudiar o lo que sea. Sí, también es válido eso, claro que sí. Yo no digo que no hay que leerlas. No, claro, sí, porque tal vez alguna expresión dicha, como me pasó más de una vez a mí, una expresión leída en un libro, me despierta la conciencia, como una de las expresiones de René Descartes, un filósofo francés del año 1500, y él escribe algo, pero en el 1530 por ahí, 30 años más o menos tenía, muy joven, ¿sí? Pero ese pensador francés dijo, que a mí esa frase me rompe la cabeza, me rompió la cabeza hasta no hace mucho, que por eso también me ayudó en este proceso, ¿no? Primero pienso y luego existo, dijo él. Y yo no entendí eso al principio, ¿cómo que primero pensamos y luego existimos? Claro, porque todo lo que está en este lugar, en este planeta, en mi vida, los anteojos que tengo puestos, la remera que tengo puesta, todo, o sea, alguien lo pensó, después lo creó. Claro, primero pienso y luego existo. Claro, era así. Sí, o sea, tomé frases también de ahí que me sirvieron para analizar todo esto. Hay muchas cosas que estaban sueltas en mi vida por ahí que no entendía, frases de personas, de pensadores muy brillantes, y sin embargo no entendía, ¿no? Eso de Sócrates, solo sé que no sé nada. O sea, claro, porque si yo me considero que soy algo, me entra mi soberbia, el ego es súper inflado y no voy a permitir que otra información llegue a mí. Y él dijo, para aprender, para hacer lo que tengo que hacer, yo no sé nada. Yo digo lo mismo, o sea, incorporo también esas cosas. Yo no sé nada. El otro me viene a enseñar a mí, claro. Ustedes que están ahí me enseñan a mí. Si ustedes no están ahí, digo, pacientes, consultores, lo que sea, consultantes, yo no soy nadie aquí. O sea, ustedes, los que vienen ahí, se sientan en este diván de aquí, que tengo acá en este consultorio, o sea, me vienen a mostrar algo, me vienen a enseñar algo. ¿Sí? Yo lo tomo así. El paciente lo tomará de su lado, yo lo tomo del mío. Tengo que tener mi mente y mi corazón abierto porque esa persona me va a enseñar, seguramente. Bien, y no tener el control, no. Ellos necesitaban seguidores dependientes, no individuos autorrealizados, que confiaran en su propia conexión con lo divino. Claro, era un atentado, ¿no? Por lo tanto, el mensaje del Evangelio de Tomás fue etiquetado como peligroso y escondido a la vista. Claro, estaba diciendo, che, ustedes son los poderosos, ustedes como individuos son poderosos, ¿sí? Por ese tiempo, por esos tiempos de ocultamiento ya han pasado, o sea, eso se ocultaba antes y también por eso estos escritos quedaron también ocultos, ¿no? Y ahora ese tiempo, digamos, como que vamos progresando en esto, vamos viendo y dándole más pasos también de conocimiento y de aceptación y de incorporación de esta información, ¿sí? O sea, también de estas enseñanzas que están ahora accesibles a todos, ¿no? Instándonos a replantear todo lo que creíamos. O sea, un poquito a movilizarnos también. Che, creíamos esto, bueno, ahora incorporemos otra información para seguir ampliando, para seguir incorporando otra mirada sobre estas cosas. Pero mirada sobre uno mismo, no mirada sobre los otros, no, mirada sobre uno mismo, ¿sí? O sea, y para ir hasta dudar de todo lo que creíamos, que tal vez creíamos una cosa, pero resulta que era otra. O sea, y nunca habíamos visto ese punto de vista, o alguien nos trajo otro punto de vista. Esto hace la psicología convencional, a veces nos pone en duda y nos tira otros conceptos y nos da, yo esto no lo había pensado, claro, o no lo había visto así, ¿sí? Esta psicología espiritual revela todas también esas cosas, pero revela desde un lugar más espiritual, de un lugar más profundo de nosotros mismos.
Che, pero yo creía esto de mí, o yo creía que esto no lo podía hacer. Eduardo, en su charla o en su prédica dijo eso, ¿sí? Yo estoy sentado acá y nunca me imaginé, o yo estoy parado acá, mejor dicho, y yo nunca me imaginé que iba a estar hablando delante de personas absolutamente desconocidas y que me atreviera a hacer esto. Tengo todo el miedo encima, pero me estoy atreviendo. O sea, che, qué bueno esto. ¿Sí? El trabajo, esto de poder encontrarse a sí mismo, porque uno lo puede realizar, yo lo puedo realizar de este lado, pero si el otro no abre su corazón, su conciencia, no vamos a poder ingresar ahí. ¿Sí? Por eso depende de cada uno, el despertar lo hace cada uno. No es que yo tengo un método infalible, no, es un método como la psicología convencional, o sea, nada más, o sea, es otro método, nada más. ¿Sí? Y esto lo puede hacer, sí, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, yo tengo la posibilidad de practicar por ser terapeuta también, entonces, bueno, puedo hacer ambas cosas. Entonces lo digo y lo amplío más esto. Tengo los conocimientos de la psicología convencional, pero hoy le amplío esto, con esto. Entonces, claro, eso se potenció. Y Eduardo vino a dar testimonio, Juan Eduardo vino a dar testimonio de eso el domingo. Justamente, che, se puede con esto. Pero esto lo que tiene es que te hace ver tu interioridad. Y te la hace hasta cuestionar, inclusive tengo que cambiarla. Cuando empiezan a llegar empezamos a cambiar porque el espíritu se empieza a reconectar. ¿Y eso qué implica cuando nuestro espíritu se reconecta? Cuando nosotros, como materia que vemos, que estemos aquí, nos reconectamos con el otro. Empieza un proceso de sanación. Y no sabemos que funciona así, claro, porque todo comienza a ordenarse. Las enfermedades vienen porque nos anuncia el espíritu a través de la materia que hay un desequilibrio interior. Hay toda una cuestión de desequilibrio interior y cuando uno está bien, está sano, no se enferma. ¿Lo puedo decir yo? Sí, yo lo digo, o sea, gente, tengo 70 años y no me enfermo. O sea, no estoy ni siquiera resfriado tal vez. Me pueden, digo, en algún momento la mucosidad salir, claro, sí, obvio también. Porque esto a veces son reacciones propias del cuerpo, de ambientarse a la nueva temperatura, ¿no? Pero no es que tengo un resfrío que está y que no puedo atender porque tengo fiebre, no. El que me conoce tal vez hace tiempo, no. Se da cuenta que no, yo no vengo así. No hago los viajes a Villaguay y voy engripado o cancelo un viaje porque estoy engripado, porque estoy con fiebre, no. Nunca lo hice así, o sea, ahora que estoy viajando seguido, ¿no me van a ver? No. O sea, puede ser que agarre ahora un pañuelito de papel y me limpie la nariz, sí, pero ¿me ven moquear? ¿Me ven que yo estoy congestionado? No. O sea, no me pasa eso, no tengo problemas de hipertensión, de diabetes, ni de colesterol, ni problemas coronarios, tampoco, ni problemas de corazón, no tengo nada. O sea, ¿estoy sano? Sí, tengo 70 años. ¿Pero por qué? Porque hice todo este proceso primero en mí. No es que yo tomé esto, transformé mi vida, y después agarré y se los di a todo el resto. No, lo hice primero yo. Yo fui mi primer conejillo de India. ¿Sí? Y me lo impuse, empecé a ponérmelo desde ese lugar. Por ahí empecé a hacer todo esto. Entonces yo empecé a aplicar esto. Entonces empecé a encontrarme a mí mismo. Empecé a reconocerme, a aceptarme, ¿sí? Y saber cuáles eran mis debilidades o mis miserias y empezar a trabajar sobre eso. Lo hice yo en silencio, en silencio, ¿sí? También tengo otro escrito por ahí que se llama así, la psicología del silencio. O sea, cerrar etapas en mi vida solo. ¿Sí? Eso también es otro tema, pero no me quiero ir quiero seguir acá imbuido en esto. Bien, el tema era que nos instaba a replantear todo lo que creíamos saber de Jesús y sus mensajes. Y si Jesús no nos estaba pidiendo simplemente que lo buscáramos a Él para la salvación, si nos estaba realmente invitando a buscar dentro de nosotros mismos, pero claro, no lo interpretamos o la gente no lo interpretó de esa manera. Hoy sale esto también. Che, si él no estaba diciendo que tenemos que buscar a nosotros mismos.
Che, búsquense en ustedes, porque al encontrarse ustedes encuentran a ese ser superior dentro de ustedes, porque nosotros somos ese ser. Pero si uno no tiene la creencia de Dios, no cree, no sé, cree en la botella, no sé, en un pájaro, o no cree en nada simplemente, ¿dónde va a ir a buscar esa esencia divina? ¿O cómo va a buscar una esencia divina? O la esencia universal, bueno, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué tengo adentro? ¿Planetas tengo? ¿Qué tengo adentro? O sea, ¿a dónde voy a buscar? ¿A quién le voy a preguntar? ¿Cómo voy a mirar para adentro? ¿Qué es lo que tengo que buscar? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Qué es lo que tengo que buscar? Y muchos se quedan, no sé, no sabemos cómo. ¿Haciendo meditación tal vez? Sí, puede ser que ayude, claro. Sí, pero nosotros tenemos que reconocer nuestros orígenes, saber cuál es nuestro origen. Si no nos reconocemos con nuestro origen, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿A dónde voy a ir? ¿Hacia dónde? Estoy en el medio de la oscuridad. Y eso nos pasa, claro que sí también. Que estamos en este medio de la oscuridad y no sabemos dónde buscar. Porque no vemos, porque no ponemos luz en nuestro interior. ¿Sí? Entonces tenemos que empezar a buscar esa luz. Pero esa luz se empieza a ver o a buscarla cuando comienzo a darme cuenta y a dar esto que no es por acá, que esto es solo porque me enojo. O sea, puedo hacerlo, sí, claro, por supuesto. O sea, pero digo, che, ¿pero por qué me enojo? Preguntarse. ¿Y yo por qué me enojé? ¿Por qué qué es lo que me incomodó si esto está dentro mío? Creo que está dentro mío. Sí, está dentro tuyo, no lo creas. O sea, o sí, convencete que realmente está dentro tuyo. Claro que sí, entonces porque el otro viene y me lo refleja, entonces me sale eso en forma de enojo porque no quiero verme así. Yo cuento también mi propia experiencia, digo yo, no digo que no me enojo, me salen a veces sí, pero veo y cada vez que me enojo, si lo detecto, ahí digo, bueno, tengo que revisar a ver qué me enojó, y modificarlo. ¿Sí? Esto es lo que también trata la terapia convencional, ¿eh? Pero nosotros lo agregamos desde el lado espiritual. Lo mismo desde el lado espiritual. A ver, si el espíritu no se enoja, el espíritu es amor, el espíritu es paz, es felicidad. Entonces no viene desde ahí, viene de las emociones no arregladas que tengo en mi interior. Entonces viene desde el alma eso, desde el cuerpo emocional. Hay algo ahí que me hizo mal, pero que yo nunca lo canalicé porque no tenía herramientas, porque tal vez era inexperto. Era chico en la primera etapa de nuestra vida, niño, preadolescente, que se le agrega ahora adolescente y joven, y por ahí hay cosas que me irritan, pero porque nunca las pude canalizar, nunca las pude hacer, nunca las pude ver para poder arreglarlas, ¿sí? Tal vez nunca. Entonces, bueno, ahí empieza todo el proceso de la psicología convencional. Cuando no arreglamos esas cosas, quedan detenidas ahí y por otros trastornos también, ¿no? Pero no es el punto hoy hablar de eso, sino hablar de esto, del origen de esta psicología espiritual. Así que, bueno, la idea es seguir buscando en esto. En este texto escondido, Jesús expone una verdad más profunda, ¿sí? Y empoderadora y liberadora también. En contraste con enfoque que busca controlar y condenar. No es cuestión de rezarle, sino de reconocer lo divino en nuestro interior. O sea, rezarle sirve, claro, sí, obvio, es una meditación rezar también. Tiene esa cosa meditativa cuando uno reza, ¿no? Porque está en silencio con uno y ya lo puede hacer expresivo, verbal, pero también lo puede hacer expresivo mental, ¿no? Y lo tenemos ahí, lo hacemos en silencio. Y podemos también, entonces es meditación también. Una oración es una meditación. Lo pueden hacer de la manera que cada uno le sienta bien o se siente identificado con eso. Así que expone una verdad más profunda y empoderadora y liberadora, en contraste con enfoques que buscan controlar y solo condenar, ¿sí? Y no es cuestión de rezarle, sino de reconocer lo divino en nuestro interior. No se trata de rechazar al Jesús de los textos canónicos, no lo estoy diciendo a cada rato eso, no, sino de redescubrir aspectos de sus enseñanzas que tal vez han sido ocultados a través de los siglos. Yo vengo a ver y yo redescubrí esto
porque me puse a estudiar, no es que lo descubro, no, lo redescubrí, ya estaba esto ahí. ¿Sí? Yo lo redescubro y también me redescubro, ¿sí? Porque este ser, este Francisco Miguel de hoy no es el mismo de hace 10 o 20 o 30 años atrás, no, totalmente distinto. ¿Sí? Este redescubrimiento, si se comprende a fondo, podría revolucionar, de hecho mi vida se revoluciona, ¿sí? Yo lo digo en esta forma particular, acá lo expreso más generalizado, ¿no? Este redescubrimiento se comprende a fondo, ¿no? Podría revolucionar nuestra autoimagen, que de hecho en mí pasó esto, nuestra fe y también nuestra interacción con el mundo. Claro, se modifica todo. Empecé por mí, se modifique todo y hoy estoy comandando esto de integridad del ser, enseñando, transmitiendo y también trabajando terapéuticamente. Hablemos ahora del gnosticismo, ¿sí? Voy a explicar qué es esto del gnosticismo. Los gnósticos, los seres gnósticos eran los que estaban en el medio de ese tiempo, cuando empezó a salir este nuevo cristianismo después de Jesús. Los gnósticos no estaban de acuerdo ni con el judaísmo ni con el cristianismo, o sea que el cristianismo empezó y ellos se mantenían en ese medio, ¿no? O en el medio de ambas corrientes muy poderosas, ¿sí? De ese entonces. Bien, hablemos ahora del gnosticismo. Es que fue un movimiento espiritual que estuvo a punto de reformar la historia del cristianismo. Los gnósticos, muy distintos a lo que eventualmente representó la iglesia establecida, buscaban una conexión mística, ¿sí? Y directa con Dios, mística y directa, desafiando a la autoridad sacerdotal y a obispo de ese entonces. Para ellos Jesús no era el destino, es lo que opinaban, ellos decían eso, que Jesús no era el destino, sino un guía. Jesús vino acá a guiarnos. Yo desde mi despertar espiritual, esto también se los comparto para que entiendan, yo empecé a decir eso, pero Jesús era más común de lo que uno creía. O sea que cualquiera de nosotros puede serlo también. Sí, claro. Ahora lo digo, ¿no? No, antes no lo decía, pero cuando empezó mi despertar espiritual, procesos previos, porque ahí, para el despertar hay un proceso también previo, que uno no se da cuenta, yo no me di cuenta, sí, pero venía haciendo cosas, lo venía diciendo. Bueno, desafiando a la autoridad sacerdotal y obispo. Para ellos Jesús no era el destino, sino el guía, ofreciendo un mapa para reconectar una realidad divina perdida. O sea, una realidad que la teníamos, pero que estaba perdida en nosotros mismos, ¿sí? O sea, ni siquiera nos damos cuenta de esa verdad perdida ahí. Los gnósticos valoraban un conocimiento secreto, por eso se llama gnosis o gnosis, ¿sí? O gnosis, que es la búsqueda del conocimiento espiritual y su comprensión también profunda de la naturaleza de la realidad. Eso es el ognosis, ¿sí? Que según creían desbloquearía lo divino dentro de cada uno de nosotros, o de cada ser, ¿sí? Desbloquearía lo divino, ese conocimiento, ¿sí? Desbloquearía lo divino. De hecho ocurre, y yo tengo que decir que sí ocurrió, al menos en mí. En textos como el Evangelio de Felipe, vieron, tomo otro texto, ¿sí? El Evangelio de Felipe y el libro secreto de Juan, la salvación no implicaba pecado y repetición de eso, sino un despertar. O sea, ellos decían eso, pero esto, mirá que es solo un despertar, no importa, no tenemos que equivocar, porque parte de ese despertar también. Sino, sostenían que vivimos atrapados en un mundo ilusorio. Ocurre hoy también eso, Eso ocurría ya en ese tiempo, pero hoy también ocurre. Vivimos atrapados en un mundo ilusorio. Hoy, ¿cuántas corrientes hay que hablan de eso? Velado, ¿sí? Por lo material y lo físico. Para los gnósticos, el verdadero Dios
no es un soberano distante que nos juzga desde lo alto, no, para ellos no, ¿sí? No era eso. Yo estoy de acuerdo, sino por mi propia experimentación lo digo, sino en esencia divina que reside en cada alma, en cada ser, ¿sí? En este mundo actual, y como al principio de nuestra era cristiana, no veían a Jesús como un sacrificio por los pecados, sino como un revelador de verdades escondidas, instando a la humanidad a superar lo físico y despertar a una realidad espiritual más profunda. ¿Sí? O sea, venimos a eso. Y hoy lo digo desde la psicología espiritual. Una cosa es todo lo que tenemos que sanar en esta sociedad y otra cosa es a lo que vinimos cada uno de nosotros como seres individuales e irrepetibles. Si somos individuales e irrepetibles, ¿por qué copiamos la vida del otro? ¿O por qué queremos vivir la vida del otro? No, cada uno de nosotros tiene su propia vida, su propia experimentación. ¿Sí? Esto se ve comúnmente en las terapias, donde vienen hombres y mujeres, pacientes hombres, pacientes mujeres, que vienen, el amor de mi vida, y no puedo vivir sin él, a la miércoles. O sea, no, que no funciona así esto. O sea, vos tenés tu vida, vos tenés tu propósito, vos tenés tu experimentación, ¿cómo vas a vivir la vida del otro? Y yo, para vivir la vida del otro, ¿qué tengo que hacer? Tenerla siempre al lado mío, entonces la esclavizo al otro. Y no me doy cuenta, y creo que eso es la vida. Porque mi mamá y mi papá me dieron esa imagen, entonces salgo a buscar esa pareja, y por ahí tengo 30, 40, 50 años y creo que mi pareja esté ahí porque si él no está yo me muero o si ella no está yo me muero. No, mirá que esto nos revela que tenemos que encontrarnos a nosotros mismos y eso es un golpe duro. Es un duro golpe para la gente que me toca entender a mí. Por eso hay que tener esos cuidados también, ¿sí? De verlo, cómo se lo decimos, cómo se lo transmitimos. Mira que esto requiere otra cosa, mira que tenés que ver por el lado de mamá o de papá, de acuerdo al género del paciente que nos toque, ¿no? O sea, bueno, tenemos que ver del lado de mamá o del lado de papá, a ver qué pasa acá. Pero no, a ver, no, ¿por qué atamos al otro? ¿Por qué nos atamos también al otro? Sí, y creemos que eso es la vida, ¿no? Porque tiene que serla así, o sea, nadie es dueño de la verdad. Si nadie sabe su vida, si nadie sabe y la descubre, no somos dueños de nada. Perdón. Bien, pero esto ocurre. En las terapias es muy común eso. El otro no está y nos peleamos o separamos y después a los 5 minutos lo estamos llamando para que venga de nuevo porque sin él no puedo estar o sin ella no puedo estar. No, eso significa de lo mismo que le decía hace un rato, ¿no? La iglesia de ese entonces quería ser obediente, que obedecieran lo que esto. Entonces yo me pongo al lado, en mi caso, de una mujer, o mi esposa, si seguramente que en el principio ha ocupado ese rol de mamá conmigo. No nos damos cuenta porque yo todavía no sabía de todas esas cosas. Y que por ahí costó también y que nos llevó a ciertas crisis porque no entendía a ver cómo es esto. Yo me quería correr de ese lugar pero sin tener la argumentación del por qué o de poder explicar el por qué para que nuestro matrimonio no se deteriorara tampoco. O sea, hoy seguimos juntos, hace 49 años que estamos juntos, 47 que estamos casados, ¿sí? Y 53 años que nos conocemos. Todavía seguimos, pero tuvimos también nuestras crisis, claro que sí. No a ver quién tiene la razón, no, ella argumentaba lo suyo, ella peleaba por lo suyo y yo por lo mío, pero no sabíamos que esto funcionaba de esta forma. Ya hoy seguimos estando así juntos, claro que sí, claro, pero desde otro lugar hoy y con otros conceptos, ¿sí? Porque cuando uno cambia, el otro también cambia. Y uno tiene que mirar que el otro cambie, ¿no? Y si yo lo tengo al otro atado al lado mío porque quiero que haga todo lo que yo no cambie nada entonces. Si yo en la vida no tengo que estar, que el otro me tiene que estar conmigo, no. Yo tengo que estar seguro de lo que hago. Pero para estar seguro, ¿qué tengo que hacer? Esto, me tengo que revisar mi interior. Y tengo que ver quién soy yo. Esto es duro para la sociedad, duro para lo que por años o por siglos nos vienen transmitiendo
Y revertir hoy esto es costoso, claro que sí. Pero si estamos ahí solo que es costoso y no hacemos nada, no vamos a ir adelante. ¿Sí? Nunca vamos a avanzar en esto. Y ese sería como el punto. ¿Cuándo vamos a avanzar? Bueno, nada. Depende cuando tengamos el conocimiento, la fuerza o demás para poder avanzar. ¿Sí? A veces nos quedamos también trunco ahí, no podemos. Y hoy tenemos que hacerlo, o sea, pero el avanzar lo tenemos que hacer con nosotros primero. Ir hacia nuestro interior para poder avanzar, para poder desenterrar todo eso que estaba ahí, creyendo que eso era lo correcto. ¿Sí? No quiero que la pareja acá, porque si se va yo me muero. Bueno, fíjate lo que vas a hacer de tu vida, porque no tiene que ver con el otro, tiene que ver con vos. O sea, solo me aferro a eso porque por años también la iglesia funcionó así, por conveniencia, bueno, no sé por qué tampoco. No quiero ponerme ni a criticar, ni tengo por qué hacerlo, ni quiero hacerlo tampoco. Pero funcionaba así. Sí, funcionaba así. Entonces nosotros hoy nos tenemos que dar cuenta también de eso. Así que en su visión, la verdadera batalla se libraba contra, ¿se acuerdan que yo le dije hace un ratito? Contra la ignorancia. O sea, lo que Jesús encontró en esa primera prédica, la prédica que hizo en ese tiempo, no primera, sino la prédica que hizo en ese tiempo, se encontró con la ignorancia. La gente ignoraba. Hoy también, o sea, a expresar esta psicología espiritual, ¿yo con qué me encuentro? Con esa ignorancia, claro. Yo tuve que rever otra vez y ver de qué forma transmitía esto. Porque era una ignorancia, o sea, lo estaba ignorando yo también, de cómo era esto. Yo desde mi vida de ansiedad lo quería decir, y tuve que ir ordenándome de a poquito, porque si no era como que lo estaba avasallando muchas veces y el otro no entendía nada. Claro, porque no tenía una base para comprender, no había hecho un camino de desmitificación de todos sus pensamientos que tenía o de la estructura que tenía de forma de pensamiento para cambiarlo. Claro, primero había que hacer ese proceso, ¿sí? Y por ahí yo lo quería solo dar en ese tiempo. Lo mismo que después de 3 años de terapia con Juan Eduardo, que vino a dar la charla el domingo, después de 3 años él recién dijo, che, ¿lo podemos dar? Pues yo ya lo había en su momento invitado y él fue el que vino y me dijo, che, quiero hablar ahora. ¡Apa! Mirá qué bueno, esto está bueno. Así que se largó y habló. Pero después de 3 años, se hizo todo un proceso de 3 años, ¿no? Sobre todo en el último año fue su mayor logro, digamos. Pero es que lo que quiero decir que lleva un tiempo, lleva un proceso. Sí, en todo esto y bueno, lo mismo. Decirle a la gente todo esto y que se encuentra a sí mismo es como que, ¿cómo me encuentro a mí mismo? Ya, y no se sabe si nunca nadie nos explica. Bien, en su visión la verdadera batalla se libraba contra la ignorancia. Jesús, y en este tiempo también, uno libera esa batalla contra la ignorancia, ¿sí? Que está bien, porque uno lo ignora, o sea, solamente hay que cambiar el concepto y quien los dice en ese momento Jesús también tuvo que empezar a decirle para que la gente piense, ¿no? Y por eso empezó a suscitar en parábolas cosas. Empezó a decirlo, no darle tan fácilmente, sino para que piensen, que empiecen a tener esa estructura de pensar. Si no es como que todo es dado así, porque sí, el otro tiene que hacer esto, no. Piensen. El velo que nos mantiene, que hasta el día de hoy nos mantiene en la oscuridad espiritual, contrastando con la imagen de un Salvador que murió para saldar una deuda cósmica, que este es un concepto central en la iglesia primaria o primitiva, ¿sí? Los gnósticos ofrecían una perspectiva radicalmente diferente, esos gnósticos, ¿no? Si te preguntas, ¿por qué fueron etiquetados como herejes los gnósticos? Simplemente considera el impacto de una creencia que afirma que cada persona lleva una chispa divina. O sea, hoy lo decimos aquí también, yo lo digo también. Che, cada uno de ustedes tiene una chispa divina, cada uno de ustedes es una divinidad en sí mismo, ¿sí? Cada uno de ustedes es una divinidad. Pero si nadie, ni me descubro, ni sé por qué tengo esta divinidad o soy, es porque venimos también de una herencia o de un árbol genealógico espiritual. Entonces, por ende, tenemos esta divinidad, ¿sí? Lo tenemos nosotros.
¿Por qué fueron etiquetados los gnósticos de heréticos? Digamos, simplemente consideran el impacto de una creencia que afirma que cada persona lleva una chispa divina, un desafío directo a cualquier institución que se proclame guardiana de la gracia divina. O sea, estaba atacando de eso. O sea, las estructuras eclesiásticas de ese tiempo decían que ellos guardaban la herencia divina de cada uno, porque es, a ver, la Biblia, también lo menciono por ahí, pero se los adelanto, la Biblia estaba solo escrito en latín. ¿Sí? Entonces, claro, ¿quiénes sabían latín de ese tiempo? Solo algunos pocos. Algunos pocos. Entonces parecía que ellos eran los, digamos, los transmisores, que ellos solo tenían esa capacidad y poder, el resto no. El hombre común no. Entonces no sabía tal vez hablar el latín, expresar el latín. Y hasta no hace mucho, porque si le preguntamos a nuestros abuelos dirán que la misa se vivía, el cura estaba de espalda a la gente. ¿Sí? Y hablaba en latín, o decía las cosas en latín. Bueno, por ese mismo, ¿no? O sea, así el gnosticismo fue borrado de la historia, porque claro, esto no era, proclamaba otra cosa, ¿sí? En contra de que la estructura eclesial guardaba esa gracia divina, no. La gracia divina está para todos, lo tenemos todo, no solamente que está, sino lo tenemos todo adentro nuestro. ¿Sí? Así el gnosticismo fue borrado de la historia, sus textos fueron incinerados y sus adherentes perseguidos y asesinados. O sea, ¿qué quiere decir esto? Para que cuente la historia, o sea, después fueron también contra los católicos, pero los que primero murieron, digamos, eran los gnósticos, porque ellos se presentaban y defendían el catolicismo. O sea, que leen ustedes, ¿dónde se escondían antiguamente? ¿O dónde hacían las reuniones? En las catacumbas. Se escondían, porque era algo nuevo y el ejército romano los perseguía por todos lados. ¿Sí? Entonces ellos se escondían, pero los gnósticos no. Los gnósticos no, como no estaban ni con el judaísmo ni con el nuevo cristianismo, no tenían por qué esconderse. Solo ellos hablaban y decían que esto era así. Ellos también, los gnósticos, cambiaron de esta venida también de Jesús. Pero se creó otra corriente. El judaísmo en muchos, obviamente, clanes o aldeas o lo que sea, siguió. Y aparece el cristianismo, pero dentro de ese cristianismo también aparecen estos gnósticos, digamos que, pero no, yo interpreto que Jesús vino a decir otra cosa o a decirnos otra cosa. O sea, y ellos no se escondían, y ellos fueron los primeros que persiguieron. También lo persiguieron a los católicos, O sea, no digo que no, sí, también los persiguieron a los católicos de ese tiempo. O sea, no es que no eran perseguidos, sí, pero primero fueron los gnósticos y después también los católicos. Todo lo que quedó fueron fragmentos resucitados siglos después, ¿sí? Esos fragmentos quedaron ahí resucitados. Los gnósticos no temían, o sea, no le temían, no había miedo de declarar una verdad más sombría. Acusaron a un Dios, creador del mundo material. Porque en ese tiempo lo había. Había una creencia que habían otros dioses. Por eso, después cuando hablemos, porque parte de esta historia está, que hablemos de ese concilio, el primero que se hace allá por el año 325, cuando ya vamos a hablar y vamos a entender esta parte que estoy narrando ahora aquí, ¿no? O sea, todo lo que quedó fueron fragmentos resucitados siglos después. Los gnósticos no temían declarar una verdad más sombría. Acusaron al Dios creador del mundo material, el Dios del Antiguo Testamento, de ser un ser inferior que creó un mundo de sufrimiento y limitaciones. O sea, se empezó allá a crear el materialismo en ese tiempo. Y que si nos empezamos a aferrar a esas cosas materiales, hoy nos pasa también, a la gente les pasa, se aferran a una persona que no deja de ser eso material también, que es lo que representan, digamos, pero ¿por qué creemos que esa persona yo no puedo vivir sin esta? Pero pará, cuando saliste del canal de parto, esa persona te estaba ahí, te estaba esperando, me estoy refiriendo si es una pareja, ¿no? Si es alguien afectivo, no, estaba tu mamá. ¿Sí? Y hoy los médicos que te asisten, o el personal que asiste, nada más, pero no estaba ahí esperándote. ¿Por qué después se convierte en alguien tan importante en mi vida como que
si no vivo si no está él o ella al lado mío. No, nos tenemos a nosotros, tenemos todas las herramientas para ser nosotros. Pero ¿quién nos dice eso? Si siempre nos dieron a través de la historia la imagen que teníamos que tener una pareja como mamá y papá. Entonces, ¿qué buscamos de nuestro inconsciente? Y ahí viene acá la interpretación de Freud, ¿no? ¿Qué buscamos en el inconsciente? Es ser lo mismo que ellos. Porque ¿a quién tenemos como imagen? A ellos. ¿Pero alguien nos habló de un aspecto espiritual? No, nunca. Entonces, ¿cómo vamos a saber que existía o que tenemos un aspecto espiritual? Claro, nunca. Entonces ahora cuando venimos nosotros, o vengo yo con toda esta movida de la psicología espiritual, claro, se comienzan a quedar ahí como, ¿y esto qué es? Che, pero está bueno esto. No lo sé, yo solo le doy lo que siento, yo no digo que está bueno, simplemente le doy porque lo siento hacer. ¿Sí? Bien, hablaba ese Dios de estas limitaciones, ¿no? Alejando al verdadero Dios que era puramente espiritual. El verdadero Dios es puramente espíritu puro. Esta visión desafía la autoridad eclesiástica y la imagen convencional de Dios, lo desafía, ¿sí? Como el Todopoderoso y un omnipotente creador, por ejemplo, ¿no? En textos como el apócrifo de Juan, Jesús, o sea que también les dije, había otros textos apócrifos, Jesús se presenta no solo como un maestro, sino como un liberador de la presión, del demiurgo. El demiurgo es un concepto filosófico y teológico que se refiere a una entidad o ser que se considera responsable de la creación y el mantenimiento del universo, ¿sí? Puede ser visto como Dios o como una fuerza divina. O sea, puede ser visto por ambos lados o por ambas cosas. ¿Sí? O sea, esto, hasta aquí llega lo que sería el concepto de la clase 1. ¿Sí? Vayan viendo también, metiendo todo esto para adentro, porque está también el video de la clase 2 y la clase 3. Yo el primero no lo grabé realmente, la verdad que no tuve en cuenta de poder grabarlo, después me di cuenta que no estaba grabado. Pero bueno, hoy les dejo este concepto, se lo quiero transmitir a ustedes y que tomen esta clase para poder anexar a lo que ya tenían como información y poder completar. Así es el origen, y así es el origen no solamente como historia, porque la parte histórica obviamente la busqué, la investigué, dónde estaba, tomé conceptos de otros lados y la puse acá para anexar a esto. Pero la base de esto es del Evangelio de Tomás, ¿sí? Que viene a decirnos que Jesús venía con otro mensaje o tenía otro concepto. Ni mejor ni peor, solo tenía otro concepto. ¿Sí? Ellos lo tomaron desde otro lugar, su mensaje de Jesús. Entonces, para escribir la Biblia como Nuevo Testamento, que después está en la segunda parte, yo te los comenté, si no escuchen o miren el video 2 y 3 también, donde se habla de eso, ¿sí? Donde yo hablo y cuento la historia. Tengo que juntarle estas historias, anexar todos, o sea, todo está correlativo, al menos mi intencionalidad en la escritura que sea correlativo, para poder explicar y entender también todo esto, que ustedes entiendan cuál es este origen de lo cual yo aplique todo esto. O sea, esta cosa espiritual es buscar en nuestro interior. No solamente aplicar la terapia convencional, sí, la aplico. Sí, claro que sí. Y a quienes están conmigo, que también se recibieron, les transmito exactamente igual. Sí, la terapia convencional está. Sí, también aplicamos la terapia cognitiva conductual, o sea, lo hacemos. Sí, claro. Sí, porque primero, para empezar a encontrarnos más desde la profundidad espiritual, tenemos que nivelar todas las cuestiones emocionales, terrenales, emocionales, ¿sí? Para que empiece a salir nuestro espíritu, se empiece a conectar. Cuando nuestro espíritu se conecta, comienzan a desaparecer las enfermedades. Cuando nosotros nos equilibramos, comienzan a desaparecer los problemas. Ya no tenemos más problemas, o los problemas van a venir, pero los vamos a encauzar de manera satisfactoria y de manera rápida. ¿Sí? Vamos a ver las cosas desde otro lugar.
Eso es espiritual. Aquí aprendemos cuando el otro tiene un gesto espiritual, cuando el otro tiene una frase, una palabra, identificar que es del espíritu. Muchas veces no sabemos, a veces decimos cosas que después viene alguien y nos dice, vos cuando me dijiste tal cosa, y yo lo miro muchas veces y digo, ¿cómo yo te dije eso? Sí, claro, no, está bien, se lo dije porque es del espíritu. O hice tal cosa, lo hice porque era del espíritu, pero nadie nos enseñó cómo se identifica esto. Bueno, esta terapia y esto es vernos a nosotros mismos para poder identificar todas esas cosas. ¿Sí? Así que bueno, le dejo por aquí clase 1 del origen de la psicología espiritual, gente de Villaguay. Les mando un beso enorme, que estén bien y puedan sacarle el jugo a todo esto que hemos compartido en esta clase 1. ¿Sí? Que tengan un buen día. Chau, chau.